Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No sé si en algún momento te haya pasado que estás con una chica y de repente vas con la chica a otro lugar y ¡pum! Se te muere la pirulina, se te muere el nepe. Probablemente en ese momento lo que sientes es que estás súper preocupado, empiezas con una angustia, empiezas como a querer justificar tus actos, como a decir, ¿sabes qué? Yo creo que fue la cena, yo creo que fue el alcohol, yo creo que lo que está pasando es que me siento inclusive presionado, ha de ser el estrés del trabajo y etcétera, etcétera, haciendo como una combinación de justificaciones tremendas. ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, creo que estás en el lugar correcto. Porque hoy quiero platicarte un poquito de lo que te está pasando. Y esto se le llama gatillazo o disfunción eréctil temporal. ¿Y por qué ocurre esta disfunción eréctil temporal? Bueno, pues tiene que ver con inclusive sentir como mucho deseo por alguien. O probablemente a lo mejor has llevado ya mucho tiempo sin estar con alguien. O probablemente has estado ingiriendo alcohol o a lo mejor has estado ingiriendo algún cigarro. Bueno, no ingiriendo, fumando un cigarro. En ese momento, para las personas que fuman mucho o que tienen grados altos de alcohol, pues es como muy común. Pero también hay otra parte, probablemente estás muy presionado porque quieres dar el ancho, porque quieres que la persona con la cual estás saliendo o con la que vas a ir a generar alguna intimidad, pues no fallar como hombre, no fallar como persona. Y lamentablemente nosotros como hombres, pues nos hemos catalogado inclusive por esa fórmula sexual, que somos grandes hombres o que somos unos grandes varones, inclusive por el tamaño de nuestro nepe, inclusive porque nosotros hemos creído que tenemos que cumplir una función en la cama y hemos creído que tenemos que hacer eso. Y muchas veces eso es lo que nos lleva a crear esa disfunción eréctil temporal. Puede crearse desde a lo mejor te sientes menos contigo mismo, a lo mejor sientes que la persona con la cual te vas a acostar pues no la mereces, a lo mejor es una persona demasiado guapa, demasiado hermosa y en ese momento tú sientes que no vas a dar el ancho, ¿no? A lo mejor en la plática se tornaron algunas situaciones donde inclusive en esos juegos de palabras dijeron que de qué tamaño lo tienes y cómo es que lo haces en la cama y vamos a ver si esto ocurre y a lo mejor llegó una palabra a tu cabeza, ojalá no me vaya a fallar esa parte de mi cuerpo. Y en ese momento lo primero que ocurrió fue que te falló esa parte de tu cuerpo. Pero como te decía, no te preocupes. Lo que está pasando es que tu cuerpo en ese momento segregó adrenalina. ¿Qué es lo que hace la adrenalina en nuestro cuerpo? Bueno, pues la adrenalina lo que hace es prepararnos para huir. En ese momento nuestro cuerpo entra en un estado de protección. Obviamente al entrar en este estado de protección, pues lo que menos va a ocurrir es una excitación. Porque la excitación nace de estar relajado y de poder empezar a segregar de nuestro cerebro ciertos tipos de sustancias que nos permiten mantener una erección. En ese proceso, cuando nosotros estamos en el estado de protección, comenzamos a angustiarnos. No sé si te haya pasado y si estás aquí probablemente ya te pasó, pero sientes angustia. Totalmente estás lleno de angustia por no dar el ancho. Porque como seres humanos y más bien como hombres, tenemos una conversación de que somos del 1 al 10 como los mejores hombres si cumplimos en la cama, si trabajamos demasiado y generamos economía para darle a otra persona y además nos hemos hecho responsables del orgasmo del otro ser humano. Entonces, en ese espacio, con toda la presión que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos, creyendo que somos como esa fórmula de hombres sociales que nos hemos inventado, pues entramos en ese estado de pánico. Como te decía, no se trata de que la chica sea fea, pero por el otro lado las chicas lo que empiezan a sentir, y digo esto te lo digo porque pues yo en los lugares donde yo trabajo yo tengo unos consultorios donde doy consulta a algunas chicas y chicos, entonces lo que me comentan las chicas es que empiezan a sentirse ellas que son el error, que ellas tienen el problema, que lo que les está ocurriendo al chico es porque no sienten excitación,
porque no se sienten a gusto con ellas. Ojo, chicas, esto no tiene que ver tampoco contigo. Esto tiene que ver con una situación de adrenalina en su cuerpo. Probablemente es porque se sienten súper atraídos, pero no pueden funcionar. Bueno, en ese momento lo primero que tenemos que hacer es relajarnos. Existen unos juegos para poder relajarnos. Más adelante te los voy a ir contando, pero en este momento lo que sí tenemos que hacer es relajarnos, completamente relajados, para que esta situación empiece a funcionar. Al empezar a sentir que nos relajamos, probablemente comienza la excitación, porque muchos de los errores que ocurren en ese momento es como ya empiezo a sentir y me empiezo a preocupar, e inclusive empieza a haber un toqueteo personal para que crezca esa situación en el cuerpo y para que pueda yo poder cumplir como hombre, ¿no? Porque tenemos una idea bastante errónea que cumplir como hombre es cumplir con lo que te está pidiendo tu sociedad mental. Pero no tiene que ver con eso. Y como te decía, en ese momento lo que requerimos es como relajarnos, tranquilizarnos y empezar a fluir. Para esto te voy a recomendar una respiración que más adelante te la voy a subir en el canal. Una respiración de cómo relajarte. Existe un juego donde podemos estar trabajando con nuestra pareja con los ojos cerrados y estar en la sensibilización nada más. Tocando, oliendo y jugando. Entonces en ese espacio sí es muy importante que como chica o como chico pues tengamos una súper comunicación con esa persona o con esa pareja. Otra de las partes muy importantes, tú como hombre, que no te empieces a autoenjuiciar, autocriticar, es que ya no la armo como hombre, es que ya no sirvo como pareja, es que etcétera, etcétera, etcétera. Porque entre más te ocurra esta situación mental, más la vas a estar generando, totalmente la vas a generar. Muchas veces probablemente pasas ese rato amargo y pasas a otro espacio e inclusive ya vas preparado, ¿no? Desde que sales de tu casa ya vas preparado, pasas a comprar inclusive algunas pastillas para poder tener una erección. Ojo, esas pastillas tienen que ser recetadas por un médico, porque esa parte es muy importante. Inclusive si tú llegas a tomarte esas pastillas, lo primero que te va a dar es taquicardia, si es que no las necesitas. Y entonces te vas a sentir más inseguro. El problema es sentirte tan inseguro de todo esto que te está pasando. Así que te voy a decir una cosa. Lo primero que tienes que hacer es pensar que esto es algo muy normal. Esto es algo muy normal que te pasa a ti como hombre, pero también te pasa a ti como mujer. No sé si te haya pasado que de repente cuando estás en esa situación sexual te desconectas porque estás pensando que no te ves guapa, porque estás pensando que te ves gorda, porque estás pensando que no funcionaste, porque estás pensando en complacer a la otra persona. Una de las partes más importantes es que cuando estás pensando eso, pierdes la excitación y también es una pérdida de excitación temporal. Así que es bien importante que en este momento lo que menos debes de hacer es enjuiciarte y empezar a trabajar con tu situación personal y emocional en ese momento. Tomarlo como no pasa nada, como las cosas están sucediendo así. Si has tomado alcohol, bueno, pues probablemente sean los estragos del alcohol. No te preocupes, esto no es una situación cardiovascular, que es regularmente por lo que ocurre la disfunción eréctil, no la temporal. Entonces, esto tiene que ver con una forma de pensamiento y estrés. Así que es importante que en este momento tengas como toda la seguridad de que no va a volver a pasar, pero que no vayas pensando, como te decía hace rato, desde que vas a ver a una persona si va a volver a pasar, porque déjame decirte una cosa, va a volver a pasar y vas a caer en el mismo show y en la misma preocupación, y esto inclusive te puede llevar a empezar a tomar algún medicamento, que son cosas que podemos empezar a controlar desde nuestra mentalidad. Así que probablemente nadie ha querido hablar de estas situaciones, o hay muy poca gente que habla de eso, pero sí, a todos nos pasa, a todos nos ocurre por querer cumplir, por querer dar el ancho, porque la muchacha es tan guapa que no estoy como bien, ¿cómo se dice? Como bien seguro de poder, estar bien con ella, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, voy a hacer otro video para explicarte la respiración que podemos generar y llevarte a un punto diferente, ¿vale? Que tengas una hermosa tarde y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho.